La Unidad 731, o Escuadrón 731, fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna. Oficialmente conocido por el Ejército Imperial del Imperio del Japón como el Laboratorio de Investigación y Prevención de Enfermedades Infecciosas del Ministerio Político Kempeitai, fue inicialmente instaurado como una sección política e ideológica de la Policía Militar Kempeitai, con la intención de contrarrestar la influencia político-ideológica de los enemigos y reforzar el sistema de unidad militar. La unidad fue camuflada como un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Pingfang, al noreste de la ciudad china de Harbin, parte del gobierno títere de Manchukuo. Operó a través de la propaganda política japonesa y como un emblema ideológico de la rama política del ejército llamada Kodoha, partido bélico. En la primera fase, esta sección actuó en contra de la propaganda comunista, pero extendió sus responsabilidades en otras direcciones, tanto en Japón como en el extranjero. Se convirtió en un equivalente aproximado del SS alemán. Promovió la creencia en la supremacía racial japonesa, teorías racistas, contraespionaje, investigación, sabotaje político e infiltración en las líneas enemigas. Estuvo ligada con la policía militar y ordinaria, servicio de inteligencia y partidos nacionalistas regionales de Manchukuo, además de un destacamento del servicio secreto japonés en la región. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares, de origen chino, coreano, mongol y ruso, fueron objeto de la experimentación dirigida por la Unidad 731. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos igualmente murieron a manos del escuadrón. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el Programa de Armamento Bioquímico de la Unidad 731 resultó en decenas de miles de muertes en China, posiblemente hasta 200.000 víctimas según algunos cálculos. La Unidad 731 fue uno de los muchos destacamentos usados por las Fuerzas Armadas japonesas para la investigación sobre agentes biológicos para la guerra. Otras unidades tácticas y administrativas fueron el Escuadrón 516, Chikihar, el Escuadrón 543, Ailar, el Escuadrón 773, Songo, el Escuadrón 100, Changchun, el Escuadrón 1644, Nankín, el Escuadrón 1855, Pekín, el Escuadrón 8604, Cantón, el Escuadrón 200, Manchuria, y el Escuadrón 9420, Singapur. Muchos de los científicos implicados en la Unidad 731 continuaron con sus prominentes carreras en política, educación, negocios y medicina. Algunos fueron arrestados por las fuerzas soviéticas y procesados en los juicios sobre crímenes de guerra de Jabárovsk. Otros, que se rindieron a los estadounidenses, recibieron amnistía a cambio del acceso a la información que habían recopilado. El responsable máximo del desarrollo de estos programas de investigación, focalizados inicialmente en el perfeccionamiento de armas de guerra químicas y biológicas, fue el general Shiro Ishii. Ishii nació en Shibayama, distrito de Sanbu, en 1892 y estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto. Rápidamente ingresó en el ejército y en 1922 fue asignado al Hospital del Primer Ejército y la Escuela Médica Militar de Tokio. 2 años más tarde se especializó en microbiología. En 1930 ascendió a comandante y fue nombrado profesor de inmunología de la Facultad de Medicina del Ejército en Tokio.
En 1936, el Dr. Ishii se trasladó al distrito de Pingfang, a unos 20 kilómetros de Harbin, para crear un gran complejo de investigación, con 6 kilómetros cuadrados y más de 150 edificios, construido por 15.000 esclavos civiles chinos, de los que un tercio fallecieron debido a las duras condiciones de trabajo. En 1930 ascendió a comandante y fue nombrado profesor de inmunología de la Facultad de Medicina del Ejército en Tokio. Este era el epicentro de la tristemente célebre Unidad 731, también conocida en algunos momentos como Unidad Togo o Boeki-bu, y técnicamente como Escuadrón de Prevención Epidémica y Purificación del Agua. En su momento de mayor actividad trabajaban allí 3.000 empleados, de los que el 10% eran médicos. El Escuadrón 731, dirigido por Ishii, realizó en Pingfang numerosos experimentos con prisioneros, infringiéndoles grandes sufrimientos. Se estima que entre 3.000 y 6.000 personas, incluyendo niños, murieron víctimas de los mismos, además de otros muchos que fallecerían por las epidemias causadas. A finales de agosto de 1942, Ishii se trasladó de Pingfang a Nankín para participar en algunas campañas y experimentos. Uno de los objetivos a desarrollar fue el de contaminar todas las fuentes de agua del enemigo, dejando botellas con agua contaminada en los caminos o en las viviendas de las poblaciones cercanas. En los centros de experimentación se utilizaron prisioneros de guerra y detenidos políticos acusados de ser espías o miembros de la resistencia, fundamentalmente de origen chino, pero también soviéticos, mongoles y coreanos, además de enfermos mentales y discapacitados. A los prisioneros forzados chinos se les llamaba marutas, que viene a significar troncos o leños, pues parte de la Unidad 731 estaba camuflada como un aserradero. Ishii y sus colegas investigaron fundamentalmente sobre enfermedades infecciosas, inoculando a sujetos sanos los gérmenes del cólera, tifus, difteria, botulismo, ántrax, muermo, brucelosis, disentería, sífilis, peste, entre otras, para analizar el desarrollo de las enfermedades y probar la efectividad de ciertas vacunas. Las víctimas eran forzadas a comer alimentos infectados o a beber líquidos contaminados, o bien se les obligaba a portar objetos o ropas contaminadas. También se utilizaron cobayas humanos para probar la eficacia de las armas convencionales y de agentes químicos y biológicos como armas de guerra. Se usaron blancos humanos para probar la efectividad de granadas, lanzallamas o bombas explosivas. Se les obligaba a beber hiperita o se les exponía a ácido cianhídrico y gas mostaza. También se realizaron experimentos de carácter fisiológico, muy similares a los efectuados por los médicos nazis, como la valoración del tiempo de asfixia tras colocar cabeza abajo a los prisioneros y de embolia después de la inyección intravascular de aire. Los experimentos de hipotermia eran una de las especialidades de Ishii. En ellos, se exponía a los prisioneros a temperaturas extremas durante los meses más fríos del año, en distintas condiciones, con ropa mojada, con dieta normal, con dieta hipocalórica, entre otras, y luego se estudiaban diferentes formas de reanimación. La Unidad 731 realizó experimentos congelando extremidades de prisioneros y calentándolas luego con agua, observando la temperatura a la cual se desprendían la piel y los músculos. Existe constancia gráfica de la práctica de vivisecciones y autopsias en prisioneros moribundos, algunas realizadas por el propio Ishii, con el objetivo de obtener las muestras lo más frescas posible. A pesar de que todos los experimentos quedaban perfectamente documentados en papel o en película, la mayor parte de las pruebas fueron destruidas, aunque se salvaron numerosas fotografías. Incluso los centros de experimentación fueron destruidos mediante explosivos durante los días próximos al final de la guerra, previo asesinato de todos los prisioneros, tanto los infectados como los sanos,
así como de los trabajadores civiles chinos, mediante inyecciones de cianuro potásico. Ahora bien, a pesar de todo, no hubo ningún juicio contra los médicos del Escuadrón 731. Ishii, quien fingió su propia muerte e intentó huir, fue arrestado por los estadounidenses en 1946. Tanto él como otros integrantes del Escuadrón 731 lograron negociar su inculpación e inmunidad en el juicio de Tokio, Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, TIPLE, que comenzó el 27 de abril de 1946, a cambio de todos los datos sobre guerra biológica obtenidos de sus experimentos con seres humanos y sin publicidad alguna. De esta forma, Ishii nunca llegó a ser procesado por crímenes de guerra. Muchos de los científicos implicados en las actividades criminales de las unidades de experimentación continuaron su actividad investigadora después de la guerra, siendo incluso protegidos. Ishii abrió una clínica de atención gratuita y murió en Tokio de un cáncer de garganta tras convertirse al cristianismo en 1959. Tenía 67 años de edad. Una conspiración de silencio sigue rodeando estos hechos. En palabras de los propios perpetradores, fue el secreto de los secretos. Comenta qué otras historias quieres que sean contadas. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando se suba un nuevo video.